Hola, bienvenido al Discipulado JS y es un gusto estar nuevamente contigo. Recuerda que si tú por alguna razón te has perdido alguno de los principios que hemos estado enseñando durante estos últimos 2 meses en el Discipulado, puedes visitar nuestro canal de YouTube. Aparecemos como Iglesia Jehová Sama y ahí puedes encontrar no solamente los principios que hemos estado enseñando en el discipulado, sino los mensajes que se comparten domingo tras domingo, que sabemos que edificarán tu vida de una manera sorprendente. Y como sabes, pues hemos estado hablando acerca de ser una comunidad y principios que nos ayudan a mantener la unidad dentro de la iglesia y la unidad como cristianos. Y hoy nos acompaña una de las líderes de nuestra casa, Isa, bienvenida. Gracias, Pastor Fer. Muy feliz y agradecida de poder estar esta noche aquí con ustedes. La verdad es que estos temas han sido de tremenda bendición. Yo creo que para todos, porque a veces damos por hecho que sabemos y manejamos muy bien estos temas, pero hay tanto que aprender, hay tanto que podemos seguir informándonos y creciendo en la palabra y creciendo en toda la riqueza que el Señor tiene para nosotros. Amén, y definitivamente creo que uno de los propósitos de Dios para nuestra vida es que cada vez le conozcamos más, cada vez hagamos crecer su iglesia, que al final es una de las misiones que Él nos dejó cuando ascendió con nuestro buen Padre. Pero Isa, el miércoles pasado hablábamos un poquito de la unidad y hablábamos de los enemigos que muchas veces interfieren con esa unidad y con el que nos podamos poner de acuerdo como unidad. Pero hoy quiero que hablemos un poquito acerca de algunas acciones que muchas veces nosotros podemos cometer, que no nos damos cuenta que rompen con la unidad en el cuerpo. Y yo creo que uno de los principios o de los propósitos principales del diablo o de Satanás es destruir la unidad de la iglesia, porque creo que lo hablábamos con la pastora la semana pasada. Una iglesia unida es una iglesia fuerte y una iglesia fuerte es una iglesia que nada lo detiene. Y quisiera que habláramos un poquito de esto, no entendiendo la iglesia como templo, como una edificación, sino como una comunidad de cristianos. Y creo que esto lo retrata bien Juan en el capítulo 10, verso 10 y 11, dice: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Jesús estaba diciendo: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor y el buen pastor da su vida por las ovejas. En Juan 17, 11 dice: y por el otro lado vemos el deseo de Jesús para la iglesia, y dice: y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, refiriéndose a nosotros. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros somos uno. Y creo que aquí nos deja bien claro el propósito de ambos. Uno, destruir la unidad, dividir la comunidad de cristianos, que nosotros quizás tengamos algo contra nuestro hermano, para que destruir esas relaciones, y al contrario Jesús viene y dice: guárdalos para que verdaderamente puedan ser uno como Él es con el Padre. Y quiero que discutamos un poquito esto de cómo podemos mantener la unidad como comunidad, y que nos ayudes ahí un poquito. Amén, amén. Y antes de que nos metamos un poquito más en el tema, quiero que leamos rápida Primera de Corintios, el capítulo 12. Si pueden ustedes en casa leer desde el versículo 12 hasta el versículo 23, buenísimo, porque todo se resume y todo se entiende muchísimo más. Yo creo que va muy de la mano de lo que vamos a platicar hoy, Fer, pero yo les voy a leer desde el versículo 18 al 23. Así que si ustedes tienen ahí su Biblia, sáquenla en este momento, saquen su dispositivo y lean con nosotros en la versión que ustedes más prefieran. Desde el 18 vamos a leer. Dice: pero nuestro cuerpo tiene muchas partes y Dios ha puesto cada parte justo donde Él quiere.
qué extraño sería el cuerpo si tuviera solo una parte. Efectivamente hay muchas partes, pero un solo cuerpo. El ojo nunca puede decirle a la mano no te necesito. La cabeza tampoco puede decirle al pie no te necesito. De hecho, algunas partes del cuerpo que aprecian las más débiles y menos importantes en realidad son las más necesarias. Y las partes que consideramos menos honorables son las que vestimos con más esmero. Así que protejamos con mucho cuidado esas partes que no deberían verse. Y aquí, Fer, yo creo que la palabra no puede ser más clara para todos nosotros. Qué importante es cada parte del cuerpo. Y pues amarrándolo a lo que estamos hablando hoy de la iglesia, qué importante es cada una de las partes de nuestra casa, de nuestra iglesia, amén, de Jehová Sama. Cada uno de ustedes son importantes. No importa que tengan mucho tiempo de haber venido a la iglesia o que sean como nosotros con Fer, que casi que toda nuestra vida hemos estado acá. Pero cada uno de los lugares donde ustedes están son importantes. Sin ustedes, el cuerpo no funciona. Así de simple. Amén. Y creo que hay varios principios que nos deja ese pasaje, porque a mí, mientras leías el 22, en esa parte que dice, algunas partes del cuerpo que parecieran las más débiles y menos importantes, en realidad son las más necesarias. Y a mí me hablaba aquí algo el Señor, y creo que es de que muchas veces nosotros tenemos una actitud de menosprecio a ciertas partes del cuerpo, y cuando nosotros tenemos esa actitud, estamos creando división dentro del cuerpo al que nosotros pertenecemos, que es Jehová Sama, y debemos de entender y valorar cada parte. Creo yo que muchas veces, pues poniéndolo ya en algo más práctico, quizás las partes visibles de la iglesia puede ser el pastor que predica, la persona que dirige la alabanza, la persona que ministra la Santa Cena, la ofrenda, y estas pueden ser las partes visibles y podemos llegar a pensar, ellos son los más valiosos. Claro. Pero esas personas que están en el parqueo, en las cámaras, en el sonido, dando clase, en conexión, en las distintas áreas que pareciera que si uno las quita no pasa nada, son las que más debemos de valorar, porque es como quitarnos una pierna de nuestro cuerpo. Lógicamente, si nos quitáramos una pierna, el cuerpo se pierde balance, y por eso es que hacen una prótesis para reemplazar eso. Pero creo que debemos de crear esta cultura de honrar sin importar la posición que nosotros tengamos, sin importar si hoy nosotros estamos aquí compartiendo o quizás mañana estamos sirviendo en el parqueo y dando la bienvenida a las personas que vienen. No podemos tener una actitud de desprecio ni de superioridad hacia los demás. Claro, no, y Fer, yo creo que mucha de esta palabra, la honra, es algo que nos han enseñado mucho en nuestra casa. Hemos visto a nuestros papás hacerlo con la gente y ver cómo una persona que tal vez viene pensando de que no puede aportar nada, es la persona que al final para aportando para que podamos crear una campaña o para que algo que tal vez en el ministerio no está funcionando correctamente, da una nueva estrategia. Yo creo que es algo importante que esta casa tiene, esa palabra, la honra. Yo creo que la honra viene muy de la mano con el tema de la humildad. Cuando nosotros nos ponemos de lado de recordar que todos somos humanos, todos hemos fallado, todos tenemos un pasado, el Señor obviamente nos rescató y tal vez nosotros no merecíamos estar tal vez en el lugar donde hoy estamos, pero no es que vivamos en el pasado, es solo recordar que todos somos humanos, pero que su gracia nos alcanzó y que hoy pues tenemos un lugar, tenemos un privilegio, tal vez dentro de la casa, tal vez estamos sirviendo así como tú lo dices, tal vez estamos algunos predicando aquí arriba, pero también otros estamos dirigiendo el parqueo, que sin los hermanos del parqueo allá abajo todo sería un desastre. No cabríamos y tal vez la gente en lugar de ver allá ordenado miraría el desorden, miraría, ay no, aquí no me puedo parquear, mejor me voy y las personas no vendrían a nuestra casa. Totalmente. Y no es eso lo que queremos. Entonces nos damos cuenta que todos sumamos, que todos aportamos, que todos traemos algo a la mesa y cuando nosotros decidimos
honrar lo que la otra persona trae, viene la bendición para nuestra vida. Amén. Es ahí donde el cuerpo verdaderamente empieza a funcionar, porque si la pierna no supiera su trabajo y no honrara el trabajo del brazo, tal vez la pierna se trataría de meter ahí, las cosas no funcionarían y nuestro cuerpo estaría totalmente descontrolado. Pero como cada uno honra el trabajo que cada persona aporta, el cuerpo funciona correctamente y es ahí donde empezamos a avanzar, es ahí donde crecemos, es ahí donde nos multiplicamos. Y es por eso que es tan importante que honremos, no importa el pequeño aporte que una persona da, no importa la pequeña ofrenda que alguien da, todo, Fer, todo es bendición como lo hemos aprendido. Yo creo que el Señor ha sido muy claro en su palabra. No hay cosa pequeña para Él, ¿verdad? Lo más importante para Él es nuestro corazón, así que no importa que tengamos 20 años de conocer al Señor o no importa que tú tengas 3 domingos de haber venido a la iglesia, cada cosa que nosotros hacemos para el Señor vale la pena y suma a esto que es mucho más importante que nosotros, ¿verdad? Amén, amén. Y hay algo que Dios ponía en mi corazón mientras tú hablabas, y es de que si tú que nos estás escuchando o que nos estás viendo, ¿te has considerado una parte del cuerpo menospreciada? Que quizás lo que tú haces no tiene gran valor, pero déjame decirte que sin ti no funcionaría esta casa, no funcionaría el cuerpo, porque es lo que dice Primera de Corintios, las partes que parecieran más débiles son las más esenciales, y tú que me estás escuchando, eres esencial para Jehová Sama. Si por alguna razón has caído en la mentira de Satanás, de sentirte despreciado o no valorado, déjame decirte que vales mucho, no solo para Jesús, sino para nosotros como Jehová Sama. Y veo por el otro lado que muchas veces no es esa actitud de no sentirnos valorados, sino esa actitud de superioridad que puede haber muchas veces en nosotros, y creo que uno como servidor, porque al final ciertamente uno es pastor y tiene el privilegio de compartir la palabra, o uno ejerce liderazgo en esta casa, pero al final todos somos servidores de la Amén. casa, somos los primeros en estar ahí para lo que Dios nos llame, y creo que muchas veces podemos caer en este error de sentirnos superiores a los demás, porque pues ciertamente Dios nos ha bendecido durante nuestro caminar cristiano y nos ha dado la gracia y el favor de poder ejercer un liderazgo, o en mi caso pues de ser pastor. Pero lo decía Romanos 12:3, digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Ciertamente Dios ha dado un nivel de fe a cada uno de nosotros, a cada uno de los que venimos a esta casa, pero nosotros que ejercemos liderazgo o estamos en la posición de pastores, no podemos caer en el error de juzgar desde nuestra posición a alguien que quizás se encuentra por las situaciones que está viviendo con un nivel de fe menor, podríamos decir, y desde ejercer juicio desde quizás una posición en un pedestal y decir, estás mal porque no crees, ¿ah? Entonces creo que debemos, en lugar de emitir ese juicio, honrar a esa persona y apoyarla, para que en lugar de decir no tenés fe, ayudarlo a que su fe sea levantada. Amén. Y tenemos que cuidar nosotros nuestro corazón, liderazgo, tú que sirves en esta casa, que quizás ya llevas bastante tiempo sirviendo, no caigamos en el error de emitir un juicio, porque Dios nos ha bendecido, nos ha dado la gracia, el favor de servir en el área que sirvamos, de cuidar a la nueva generación en Sama Kids, de ministrar la alabanza, de compartir la palabra, de discipular. No podemos caer en ese error de sentirnos superiores, sino que debemos de pedirle a Dios que cuide nuestro corazón y como tú lo decías al principio,
mantenernos humildes, para que en nuestra casa y en nuestra comunidad, en lugar de desprecio y un espíritu de superioridad, lo que rija sea una cultura de honra, porque yo creo que cuando apreciamos todas las partes del cuerpo, nosotros estamos uniendo el cuerpo de Cristo, estamos uniendo la casa. Y cuando nosotros honramos a cada una de las personas que asisten a esta casa, sin importar el nivel de fe que tenga, cuánto tiempo lleve caminando con el Señor o la etapa en la que se encuentre de su vida, estamos cumpliendo verdaderamente el deseo de Dios de que seamos uno, como leíamos al principio. Y eso es a lo que Dios nos ha llamado hoy y a lo que Dios nos está llamando hoy como casa, a que verdaderamente logremos ser como Jesús es con el Padre, uno. Amén, sí, y yo creo, me resaltaba mucho esta palabra, la palabra de superioridad que mencionabas tú. Creo que eso es algo que se da mucho en nuestra vida diaria, ¿verdad? Desde pequeños nos han enseñado, tú puedes solito, tú te tenés que ganar tus cosas, te tenés que poner las pilas y cuidar tu lugar. Y a veces pensamos que la iglesia es de la misma manera y aquí es totalmente diferente, porque aquí no es solo lo que yo pueda aportar, no es solo lo que yo pueda hacer, sino que puedo hacer junto con mi hermano, ¿verdad? Es tan necesario el aporte de cada uno y a veces pensamos que cuando otra persona se empieza a levantar, Fer, que era lo que Dios ponía en mi corazón, eso no está bien y empezamos a tratar incluso de ver defectos y ver qué está haciendo mal y no debería ser así, nos deberíamos de alegrar y honrar lo que el Señor está haciendo en ellos. Yo miro a tanta gente nueva ahora en la iglesia, miro cómo el Señor las está levantando, cómo se están capacitando, miro a futuros líderes, miro a personas que puedan llegar a predicar la palabra del Señor y eso a todos nos debería de motivar, no nos debería de frenar y decir, no, porque ellos se están levantando y yo tal vez sigo en el mismo lugar. No, ¿verdad? No, nunca debería ser ese nuestro pensamiento. Nosotros deberíamos de pensar que media vez nosotros estemos haciendo bien nuestro trabajo y otras personas se estén levantando para seguir ocupando esos lugares. Siempre nosotros vamos a tener un lugar. En la casa siempre va a haber un lugar para nosotros. Media vez honremos, media vez amemos, media vez trabajemos en equipo. A eso nos ha llamado el Señor. Cuando nosotros apreciamos, cuando nosotros amamos, cuando nosotros honramos, es cuando estamos uniendo el cuerpo. Así que yo creo que eso es lo que nos está llamando el Señor, a dejar esos dardos que a veces tal vez vienen a nuestra vida de creer, no, nadie más puede hacer mejor el trabajo que yo. Claro que pueden y qué bendición que otras personas sean levantadas y el Señor las use, porque si Dios las está usando es porque seguramente en algún momento Dios usó mi vida para que esa persona recibiera testimonio y aprendiera tal vez lo que es servirle al Señor o aprendiera a hablar sin temor de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Así que si tú miras a las personas a tu alrededor creciendo y levantándose y siendo usadas por el Señor, dale gloria al Señor, porque eso significa que tú estás haciendo bien tu trabajo. Honremos lo que el Señor está haciendo en ellos y sigamos trabajando, porque hay tanto afuera, Fer. O sea, la iglesia no son estas cuatro paredes, la iglesia está en todos lados y hay tanta gente por alcanzar y nosotros solos no podemos. Necesitamos la ayuda de todos para alcanzar. Y al final, entre más seamos, más fuertes es el cuerpo. Amén, así es. Y entre más fuerte es el cuerpo, creo que podemos hacer más cosas. Entonces, y a mí me venía un pensamiento ahorita, y es de esa contracultura, porque ciertamente en el mundo funcionan de cierta manera las cosas y hasta cierto punto uno podría decir, yo no puedo dejar que aquel crezca porque si él crece demasiado me va a quitar mi lugar y ¿qué voy a hacer yo? Pero aquí en la iglesia debe ser totalmente lo contrario, incentivar a que alguien pueda ocupar mi lugar, porque sé que si alguien ocupa más mi lugar es porque Dios me quiere llevar a algo nuevo. Amén. Y cuando nosotros entendemos eso, nuestra mente es quitada de nuestra mente es quitada cualquier problema de querer ayudar a los demás a crecer en su fe, en su conocimiento de la palabra de Dios, en su mismo conocimiento de Dios. Y estamos fortaleciendo el cuerpo de Cristo. Y tú mencionabas una palabra que para mí es el principio de todo,
y es el amor, el amor. Creo que Jesús nos menciona tantas veces que nos amemos a unos a otros como Él nos ha amado, dice la Biblia. Y creo que cuando nosotros, ese es otro principio que nosotros debemos de ocupar, el amar a cada uno de nuestros hermanos de nuestra comunidad, de nuestra casa, el ser empáticos a su necesidad, porque cuando nosotros estamos amando a las personas, estamos uniendo el cuerpo de Cristo. Y por el otro lado, cuando nosotros mostramos una falta de interés o somos apáticos a la necesidad, dividimos el cuerpo de Cristo, y lo retrata muy bien la historia del samaritano, del buen samaritano. ¿Cuántas personas pasaron, vieron a aquel hombre tirado, ultrajado, robado, pero pasaron de largo, no mostraron amor, fueron apáticos a la necesidad de él? Y uno piensa, era un levita, era un diácono, personas espirituales podríamos decir, pero que mostraron falta de interés, y creo que eso es algo que no podemos permitir que entre a nuestra casa y a nuestra comunidad. Tenemos que, ciertamente uno tiene problemas también, pero creo que tenemos que dejar el egoísmo a un lado, de solo pensar, Dios ayúdame, Dios ayúdame, sí, Dios ayúdame, y extender la mano quizás al que, aún con uno con sus problemas, extenderle la mano al que está más necesitado, porque probablemente aquel buen samaritano tenía sus problemas también, pero eso no le impidió ayudar a aquel que vio que lo habían violentado y lo habían robado. Entonces, sin importar qué estemos viviendo nosotros, siempre podemos dar amor, creo yo. Amén. Siempre podemos dar amor, y tenemos que hacer caso a ese mandamiento que Jesús nos dio, de amarnos unos a los otros. Amén. Y ese es uno de los valores de esta casa, el amor, ¿verdad? Es algo que tratamos de dar desde el parqueo hasta la persona que está ministrando la alabanza. Cuando hablamos de amor, eso significa pues dejarnos de preocupar por nosotros un momento y empezarnos a preocupar por los demás. Y eso es tan de la mano de la palabra la unidad. Yo creo que sin amor no puede haber unidad, Fer. Si nosotros seguimos pensando solo en nosotros y seguimos pensando en cómo yo puedo hacer las cosas, cómo yo puedo resaltar, cómo yo puedo sacar adelante al equipo, no va a funcionar, ¿verdad? Tenemos que pensar en los demás. Mira, o tal vez alguna persona con dificultades o que está padeciendo algo, pero yo también tengo esta petición y necesito un carro y necesito aquí, necesito allá. Entonces, de primero son mis peticiones y tal vez no la petición del otro, pero cuando tenemos esa mentalidad de unidad, de cuerpo, de uno, como venimos hablando, empezamos a poner las necesidades de los otros primero, porque entendemos que hay un fin más grande, ¿verdad? Nosotros, es cierto, el Señor quiere bendecir tu vida y quiere cumplir cada uno de tus sueños, tus anhelos, y quiere responderte, pero podemos entender cuando tenemos esa mentalidad de unidad, Fer, que si yo oro por los demás, que si yo me estoy ocupando de los demás, que si yo estoy apoyando a los demás, el Señor se va a ocupar de nuestras cosas. Lo hemos escuchado, yo creo que desde chiquitos nosotros, y lo hemos visto cómo el Señor responde una y otra vez, ¿verdad? El ser empáticos, el ver la necesidad del otro y no decir, ay, bueno, pues si él se está equivocando, que se siga equivocando. No, tal vez meternos y decirle en qué te podemos ayudar. No te he visto, he visto que no has llegado 2 o 3 semanas a la iglesia. ¿Cómo estás? No te estoy llamando para juzgarte, te estoy llamando para decirte que aquí estoy, que si tienes alguna petición o que si yo te puedo ayudar con algo, tal vez, y no, yo quiero que te saques de la mente, tal vez no tiene que ser algo económico, a veces una llamada, un mensaje, el mostrar que estamos interesados por los otros puede cambiar por completo lo que esa persona está pasando. Tal vez con una simple palabra, tal vez tú pienses hoy, Isa, es que yo no soy tan bueno en expresar
expresarme y no sé cómo apoyar a alguien más, pero a veces solo el cómo estás, estaba pensando en ti, que tengas una buena semana, que Dios te bendiga, le puede cambiar la vida a alguien. Entonces, Realmente. cuando hablamos de amor, no tiene que ser algo súper elaborado. Es algo tan sencillo como dejar de pensar en nosotros un momento y pensar en esa otra persona y ver qué podemos hacer. O bueno, tal vez no te estás animando todavía a comunicarte con ellos, pero ora, ¿verdad? Por lo menos, por ahí podríamos lo empezar. escuchábamos la semana pasada y ustedes retaban con la pastora Bercy a que encontraran a alguien y que empezaran a orar. ¿Cuántos de ustedes lo hicieron ya? Tal vez ni siquiera se animaron a hablarle a esa persona, pero yo espero que por lo menos ya estén orando, ¿verdad? Ese es uno de los pilares de nuestra casa. Tú te tienes que mover, tenemos que movernos. Hay tantas maneras de demostrar el amor. A veces es con un abrazo, a veces es con un mensaje, pero a veces también es con una oración, ¿verdad? En el secreto. Pero es lo importante de demostrar el amor. El amor, Fer, puede romper cualquier cosa, Amén. puede romper la división que tal vez ha habido en un equipo, puede romper la división que tal vez ha habido en una iglesia, que ha dividido un país. El amor es tan fuerte. Amén. Y puede alcanzar muchas cosas. Y qué mejor que nosotros seamos ese instrumento para ese cambio. Amén, amén. Y yo creo que el amor debe de ser el modelo bajo el que nosotros hagamos iglesia, hagamos comunidad. Debe ser lo que rija nuestros equipos, lo que manden nuestros equipos. Y venía a mí una frase, y es que la preocupación se nota y el interés se nota cuando hay, yo me preocupo por ti. Es evidente porque tal vez, como tú decías, no va a ser un apoyo económico o de algo en especie, pero el simple hecho de que tú no me hables solo para ver si voy a servir el domingo o si voy a estar en la reunión de uno de los domingos, me muestra lo interesado que estás en mí, quizás no en el servicio. En lo que yo puedo aportar, ¿verdad? En lo que significas para la casa, sino que verdaderamente puedo ver yo que estás preocupado por mí como individuo, como persona, más allá de que trabajemos juntos en un equipo de la iglesia. Y creo que eso debe ser algo por lo que luchemos constantemente, porque es muy fácil caer en el error de quizás solo mandar el mensajito del calendario de tenés privilegio esta semana, y no nos volvemos a comunicar con la gente. Y lo dejamos ahí, pasa 15 días, que quizás cada 15 días le toque servir y durante 15 días no nos comunicamos. Entonces, el interés y la preocupación se nota cuando algo solo es por obligación, porque tengo la necesidad de comunicarme contigo porque trabajamos juntos, se nota. Y creo que como iglesia, como equipos de servicio, como liderazgo, debemos de trabajar constantemente en esto, en verdaderamente mostrar una preocupación por mi hermano de las filas, por el hermano con el que yo trabajo, preocuparme por su vida, por qué está viviendo, porque eso, como tú decías, es amor, es amar a esas personas, y en la medida que nosotros nos amemos unos a otros, es en la medida que vamos a ir fortaleciendo nuestro cuerpo, fortaleciendo nuestra casa, fortaleciendo nuestros equipos de servicio, y vamos a ser una iglesia de avance. Amén. Amén. Y yo creo que esta tiene que ser como una llamada de atención, Fer, para todos nosotros. Estamos verdaderamente peleando porque la división se vaya de nuestra casa y porque la unidad sea uno de los pilares de nuestra iglesia. Verdaderamente estamos dando nuestro mayor esfuerzo. Y para mí fue muy, muy confrontativo este tema. Me puso a pensar muchas cosas, justo lo que tú decías hoy, tal vez. Bueno, yo no sé si a ustedes les pasó, a mí me pasó mucho después de pandemia, de estar tan conectado, tan metido en el teléfono y de estar hablando tanto, porque era lo único que podíamos hacer encerrados en nuestra casa. Después se me quitaron las ganas de estar ahí, tal vez solo buscaba con ciertas personas que sí me podía ver cara a cara, pero a veces ese contacto, esa comunicación la hemos perdido. Y como tú decías, hay mucho más aparte de llamar a alguien para decirle, ay, tienes el privilegio de servir, o
ya leíste el tiempo con Dios, o yo no sé, ¿verdad? O cómo vas en tu mentoreo. Hay mucho más en nuestras vidas y a veces el interesarnos por algo diferente cambia el estado de ánimo, cambia la perspectiva de una persona. Recordemos que para Jesús lo más importante son las personas, ¿verdad? ¿Y qué estamos haciendo nosotros por ellas? Yo creo que para el liderazgo y para todas las personas que sirven en esta casa, esa tiene que ser una llamada de atención para todos nosotros. Estamos verdaderamente preocupándonos por las otras personas que vienen a la casa. Estoy hablando de los que no sirven, de los que vienen regularmente a un servicio, los que tal vez no se han metido a discipular y tal vez no han dado ese paso porque no se han sentido en confianza en nuestra casa. Y no es que nosotros no tengamos ese amor para dar, porque yo creo que nosotros tenemos al mejor equipo, tenemos a las mejores personas en esta casa, o sea, aquí hay amor. Lo que pasa es que a veces tal vez no lo estamos expresando de la mejor manera, así que este domingo quédense un ratito más, platiquen con otras personas con las que no normalmente lo hacen y hablemos y transmitamos ese amor que todos tenemos dentro, porque ese es algo muy clave de Jehová Sama. Si eres de Jehová Sama, tú eres una persona amorosa, estás dando abrazos, estás saludando, te estás riendo, hay gozo, hay alegría, así que esta vez transmitámoslo de una mejor manera, así que este domingo no salgas corriendo, tómate unos minutos más y transmite ese amor, porque eso va a hacer que nuestra casa sea más fuerte, que sea más unida. Si estamos más comunicados y estamos más de la mano, Fer, no va a haber nada que nos pueda separar. Totalmente, así que ya ahí la Isa lanzó el reto de esta semana, así que acostúmbrese a estos retos, porque creo que esos retos son los que nos van a hacer crecer como Amén. casa. Entonces, a mostrar el amor. Pero Isa, para ir terminando, creo que con el último punto, si usted es de las personas que anota, le recapitulo los puntos que hemos platicado. Punto número 1, creamos división cuando despreciamos o nos sentimos superiores, cuando honramos, unimos. Punto número 2, la falta de interés divide y el amor une. Y el siguiente punto es a lo que yo le llamo el enemigo silencioso, porque creo que esto es algo con lo que batallamos no solo en la iglesia, creo yo, sino En todos lados. en todos los ámbitos de nuestra vida. Y aunque pareciera no afectar, porque creo que hasta cierto punto nos hemos acostumbrado a convivir con él, y es el chisme. Y mientras yo estudiaba este tema, me llama la atención cómo describe la palabra de Dios el chisme. En Proverbios 16:28 dice: el hombre perverso levanta contienda y el chismoso aparta a los mejores amigos. En Proverbios 18:8, los chismes son deliciosos manjares, penetran hasta lo más íntimo del ser. Y se lo leí en una versión internacional para los que les gusta estudiar las diferentes versiones. Yo tenía un conocido, una conocida, mejor dicho, que tenemos bastante tiempo de ser amigos y constantemente nos decía a manera de broma, cuando se enteraba de alguna noticia: es que el chisme me mantiene viva, nos decía. Y pues en ese momento uno se reía, pero uno cuando analiza lo que ella decía ve lo peligroso que es, y creo que nos cuesta batallar mucho con esto porque, como dice la palabra, nos genera hasta de cierta manera placer y disfrutamos del chisme, de enterarnos de ciertas cosas de las personas, de distribuir información que muchas veces no es cierta, porque si fuera cierta no sería un chisme. Y creo que esto es el enemigo silencioso, digo yo, porque muchas veces está rondando dentro de la iglesia y uno no lo ve físicamente, uno no ve que hay un espíritu de chisme, pero cuando se levanta esto, yo puedo entender que es el mismo Satanás queriendo dividir una comunidad, porque dice: el chismoso aparta a los mejores amigos. Y a mí eso me habla del poder para romper relaciones que tiene el chisme, y creo que debe ser algo de lo que nos debemos de cuidar como miembros de la iglesia.
Ciertamente es placentero en la carne Claro. oír, mira, me enteré esto de la Isa, me enteré esto del pastor Fernando, y a mí me llama algo la atención del chisme, y es de que muchas veces nosotros no tenemos el valor para decir, ok, me enteré algo del pastor Fernando, pastor, mire, me enteré de esto, me puede aclarar. Porque si nosotros tomáramos esa postura, tendríamos el panorama completo de la situación, pero en lugar de eso decidimos, no, mejor me enteré de esto del pastor Fernando y sigo contaminando a la iglesia y contaminando a mi comunidad. Y véalo en el ámbito que usted quiera, en su familia, en su trabajo, siempre va a haber un chismoso, pero creo que nosotros como cristianos, como equipo de liderazgo, de servicio, como persona que asiste a la iglesia, debemos hablar verdad. Amén. Debemos hablar verdad y tener el valor de ponerle un alto al chisme, porque creo que Dios nos está llamando a unidad, y cuando nosotros entendemos que el chisme destruye relaciones, comunidades, matrimonios, familias, tenemos que pararnos y hacerle frente e ir en contra de eso. Así es, y me gusta mucho que hayas elegido este último punto, porque yo creo que el chisme no es como un tema muy popular, o sea, la gente no va a hablar de chisme todo el tiempo porque es muy conflictivo, ¿verdad? O sea, el chisme ha traído problemas, siempre trae problemas, y así como tú lo decías, en todo ámbito de nuestra vida, desde el trabajo, en nuestra casa y hasta en la propia iglesia, y es totalmente normal que se den estas situaciones, o sea, es natural, va a pasar, la gente va a hablar o alguien no va a estar conforme con lo que hizo alguien, porque todos somos tan diferentes, Fer, tú y yo somos súper diferentes, a ti te gusta el café negro y a mí me gusta con leche y con azúcar. Y con azúcar. Entonces, siempre van a haber diferencias, pero a veces nos enfocamos mucho en estas cosas que nos dividen, cuando nos podemos enfocar más en esa cosa grande, poderosa y maravillosa que está en nuestra vida, que es Jesús. Y si nos enfocáramos en eso, podríamos decir, no, o sea, bueno, si Fer piensa de esa manera, yo tal vez no la pienso así, pero lo que veníamos hablando, ¿verdad? Lo honro, lo amo y ahí se quedó, ahí termina. Y es tan fácil ponerle un alto al chisme, pero muchas veces lo que preferimos es... hay dos maneras, ¿verdad? Uno, te lo callas y lo escuchas, pero lo escuchas todo, y la otra manera es lo paras y después lo vas a hablar con otra persona, con la persona que tú crees que tienes confianza, pero igual esa bola de nieve sigue creciendo y va agarrando más cosas, y como tú decías, el chisme siempre trae agregados, o sea, nunca va a ser la verdad. Y es tan fácil ponerle un alto al chisme como decir, no, yo no voy a ser parte de esto, mejor enfoquémonos en las cosas buenas, hagamos nuestro trabajo, sigamos sirviendo, sigamos apoyando donde tú estés trabajando. Pero, ¿qué estamos haciendo nosotros para, en lugar de destruir, construir nuestra casa, ¿verdad? Muchas veces no le damos la importancia a estos temas que hablamos entre compañeros, entre amigos, porque aquí entra a la iglesia somos amigos, pensamos que no estamos diciendo nada malo, pero en realidad, en lugar de estar construyendo, estamos destruyendo nuestra casa, ¿verdad? Con palabras que no edifican, con palabras que en lugar de aportar, con palabras que en lugar de sumar, están trayendo conflicto, porque a veces se las decimos incluso a personas, Fer, que no son tan maduras, personas que están aprendiendo, que están conociendo lo que es el cristianismo. Así que yo creo que esto tiene que ser el momento para nosotros de decir, no, yo ya no voy a ser parte de esto, si escucho algo, si miro algún problema, tomarme 5 minutos. Fer, escuché esto, ¿qué pensás? Me imagino que no debe ser así, tiene que haber una explicación, platiquémoslo, en lugar de crear un gran problema e incluir a 20 personas más, ¿verdad? Entonces, yo creo que el Señor nos está llamando a este nuevo nivel. Si el Señor nos está preparando en este discipulado con estos temas que han estado tan buenos, si ustedes no lo han visto, corran a ver los otros episodios, porque cada uno aporta tanto a nuestra vida. Es porque el Señor quiere llevar a JS al siguiente nivel. Yo creo que el Señor tiene muchas cosas más para nosotros, incluso en este 2023. Así que dejemos a un lado estas cosas que nos están dividiendo y enfoquémonos en cómo crecer, en cómo sumar nuestra casa. Amén. Y yo quiero decirle algo, iglesia, muchas veces
el frenar el chisme nos puede llevar a conversaciones incómodas, porque a nadie le gusta que le digan, mira, espérate, eso No es así. no es así. Y probablemente vamos a generar un ambiente de tensión y va a ser bastante incómodo tanto para el que está oyendo como para el que está contando el chisme. Pero yo les quiero leer un pasaje, 1 Tesalonicenses 5:11. El apóstol Pablo decía, por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Y creo que qué bonito que de nuestra iglesia se pueda decir eso. Que sigan haciendo eso de edificarse unos a otros, no de destruirse, no de que podamos ser una iglesia que que construimos y que ayudamos a que las demás personas crezcan, que se animan en la fe y no que están buscando cómo regar bolas, decimos acá en Guatemala, y cómo regar esos chismes para destruir y bajar a alguien a donde Dios lo ha llevado. Y creo que esa es la exhortación del mensaje de hoy. Y para cerrar con este último punto, si tú estás anotando, la acción que divide es el chisme y la acción que une es hablar la verdad. Y mientras nosotros hablemos la verdad, que es la palabra de Dios, y confrontemos todo espíritu de chisme, de división, confrontemos el pecado, vamos a ser una iglesia que avanza. Amén. Vamos a ser una iglesia que alcanza grandes cosas. Y yo los quiero para cerrar, les quiero dejar este mensaje. Seamos cristianos que formen una iglesia donde cada uno busque contribuir al crecimiento de la fe de los demás. Una iglesia donde se amen y cuiden los unos a los otros. Amén. Y creo que eso es a lo que Dios nos ha llamado, y con esa frase quiero resumir todo el tema de hoy y cerrar, porque verdaderamente, iglesia, creo y estoy convencido de que Dios nos quiere llevar a grandes cosas, pero solo las vamos a alcanzar estando en unidad, siendo uno, amándonos unos a los otros y edificándonos. Amén. Así que, Isa, gracias por acompañarnos. Gracias a ti. Acompañarnos el día de hoy. De verdad que Dios nos habla cada miércoles, nos está hablando a través de este discipulado. Y si a ti te ha hablado Dios como nos ha hablado a nosotros, compártele esta transmisión, este video, este mensaje a alguien que tú sepas que lo necesita, porque sabemos que Dios quiere bendecirnos a todos y la bendición la vamos a alcanzar estando unidos y siendo uno. Así que, iglesia, muchas gracias por darnos este espacio de tu tiempo, ya sea que tú vayas camino a tu casa todavía o ya estés preparándote para descansar. Yo bendigo tu vida y te recuerdo nuestras reuniones del día domingo a las 9 de la mañana y 11:30 de la mañana. Estamos viviendo tiempos gloriosos en su presencia y te invito a que tú puedas no solo ser parte de nuestras reuniones, sino traer a alguien para que sea parte de nuestras reuniones y que Dios pueda bendecirlo a través de su palabra. Así que, iglesia, te bendigo y te deseo una muy buena noche.